Saludos a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que están sintonizando este video, que están viendo este video. Un saludo para todos ustedes donde quiera que esté en cualquier parte del mundo. Quiero decirles que estamos muy contentos de que usted siga nuestro canal, que usted sea parte de nuestra comunidad alrededor del mundo. Esperamos su apoyo, esperamos que se suscriba a nuestro canal y sea parte de nuestro ministerio. El día de hoy vamos a tratar un tema, el tema número 13 de la serie que estamos dando, que es acerca de el Hechos de los Apóstoles y Epístolas Paulinas. Estamos estudiándolos simultáneamente porque los dos, tanto Epístolas Paulinas como Hechos de los Apóstoles, están íntimamente relacionados, aunque sean escritores diferentes. Así que entonces vamos a hablar un poco acerca de la situación del apóstol Pablo mientras realizaba su segundo viaje misionero junto a Silas y junto a Timoteo. Vamos a orar en este momento. Quiero invitarte a que cierres tus ojos para orar. Querido Dios, te damos gracias en este momento porque tú nos das ese hermoso privilegio de poder, Señor, como una familia unida, podernos acercar a ti a través de la oración. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes a ti, obedientes a tus mandamientos conforme tú lo has solicitado. Pero solos no podemos. Lo podemos hacer únicamente tomados de tu gracia. Y ahora te pedimos que tú puedas estar a nuestro lado en este estudio y que podamos aprender y compartir con otros las verdades de tu palabra. Pues lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues en la Biblia encontramos en el capítulo 17 y 18 que Pablo comienza su segundo viaje misionero. Y después de pasar por Listra y por Iconio, y recuerden ustedes que en Listra encontró a un joven llamado Timoteo. Así que lo circuncidó y después se lo llevó en el segundo viaje misionero porque era de ascendencia judía. Su mamá era judía y su papá era griego. Así que se lo lleva en su segundo viaje misionero junto a Silas, a quien también se conocía como Silvano. Resulta que comienzan a introducirse en la región de Macedonia y es así como llegan hasta la ciudad de Tesalónica, que era la capital de la región de Macedonia. Pero antes de hablar de Tesalónica, déjenme seguir con el apóstol Pablo, porque nos dice el capítulo 18 de Pablo, que de Hechos de los Apóstoles, que Pablo solamente se quedó 3 sábados con ellos allí, discutiendo, platicando, hablando, probablemente un mes, y después de estar allí con ellos un corto tiempo, se fue. Y se fue porque unos judíos muy malos, según nos dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, lo comenzaron a buscar para atraparlo, para llevarlo ante las autoridades y entonces ejecutarlo como habían hecho con Jesús antes. Sin embargo, Jasón, quien era uno de los que, el dueño de la casa, de hecho, donde se estaban reuniendo, nos dice que lo apresaron a él porque Pablo no estaba ni Silas allí. Y Jasón, después de pagar una multa, pues lo dejaron ir. Pero esa misma noche sacaron a Pablo y lo llevaron a Berea. En Berea, Pablo tuvo mucho éxito. Y dejó allí a Silas y a Timoteo. Y Timoteo tuvo que regresar hasta Tesalónica. Y resulta que Pablo llegó hasta Atenas y vio que las ciudades griegas tenían un problema grande de idolatría. Claro, eran griegas, los griegos muy conocidos por tener muchísimos dioses, además del carácter inmoral que reinaba en las ciudades griegas. Estas, como Tesalónica y Atenas, eran ciudades libres. Por lo tanto, cuando Pablo llega finalmente a Corinto, está ya en Corinto cuando su ayudante Nicodemo llegó finalmente y le trae noticias de los hermanos que están en Tesalónica. Y cuando llegan las noticias a través de Timoteo, el apóstol Pablo, que ya estaba en Corinto, se quedó un buen tiempo en Corinto, allí hizo amistades y comenzaba a trabajar
en carpas, haciendo carpas y predicando el evangelio. Pero al mismo tiempo comenzó a escribir. Era algo que tenía el apóstol Pablo por hábito. Escribía a las iglesias que él iba fundando en el camino. Así fue como escribió la primera epístola a los tesalonicenses. Cuando él escribe esta epístola, no sabemos si esta fue exactamente la primera de todas sus epístolas. Sabemos que es la primera de las que tenemos en el Nuevo Testamento, pero no sabemos si realmente esa fue la primera epístola de todas, porque aparentemente ya era conocido en la región por su carácter epistolar que tenía de escribir a las iglesias. Así que entonces el apóstol Pablo llega, imagínense que el segundo viaje misionero comienza en el año 49 y a Corinto está llegando más o menos allí en el año 51, tal vez a principios del año 51. Es cuando recibe las noticias de Tesalónica, sabiendo que había estado poco tiempo, no le dio tiempo de plantar bien la iglesia, sabía que habrían problemas. Ahora este muchacho Timoteo trae las noticias desde Tesalónica y le dice que hay algunos problemas allí. Pero vamos a leer un pasaje especial que nos dice, Primera Tesalonicenses 1:1 nos dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora fíjense, aquí en esta salutación Pablo incluye a los que están con él en ese viaje misionero. Por eso sabemos que es el segundo viaje misionero y por eso sabemos que es más o menos en el año 51 porque estaban en el segundo viaje misionero. Y los que acompañaron a Pablo en ese viaje fue sin duda Silas y Timoteo, a quien también se le llamaba, a Silas se le llamaba también Silvano. Así que entonces tenemos esta salutación. Pablo se está dirigiendo a los hermanos tesalonicenses. Ahora, Tesalónica más o menos quedaba por esta región. En aquel tiempo, Tesalónica se llamaba, ya se llamaba Tesalónica en el tiempo de Pablo, pero mucho tiempo antes, allá por unos 300 años antes de Cristo, en 318 todavía, Tesalónica se llamaba, tenía un nombre que significa aguas calientes. Se llamaba Terma o Termae. Era el nombre de la ciudad que después llegó a llamarse Tesalónica. ¿Por qué se le llamaba así? Porque en esas regiones hay muchas aguas calientes. Es prácticamente la parte norte del mar Mediterráneo, justo allí en el Golfo se llama Golfo Termaico. En ese golfo allí estaba situada la ciudad de Tesalónica. Al principio se llamaba Termas o Termae, pero Casandro, que era uno de los 4 generales del imperio griego, llegó allí e hizo esa ciudad la capital de su región y en honor a su esposa, que era la hermana de Alejandro, que había muerto, le puso por nombre Tesalónica. En la actualidad solamente se conoce esa ciudad como Salónica en los griegos. Así que entonces allí es donde podemos encontrar esa parte. Ahora, habían algunos problemas en Tesalónica en el tiempo de Pablo. Habían por lo menos 3 problemas graves en la iglesia de Tesalónica por los cuales el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica para que comiencen a cambiar algunas situaciones que estaban ocurriendo o que estaban sucediendo en aquella iglesia. Nos dice, como en cualquier situación, había muchas dificultades entretejidas en Tesalónica. Pero conforme leemos las cartas de Pablo a esta iglesia, saltan al primer plano 3 grandes problemas principales que había. Número 1, la persecución. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 18 encontramos cómo a Pablo lo persiguen?
lo persiguen terriblemente y tiene que salir de noche para Berea. Y luego tenemos en segundo plano la aparición de profetas falsos dentro de la iglesia. Comenzaron a venir profetas que rechazaban el llamado apostólico de Pablo y comenzaban a enseñar cosas completamente que no eran bíblicas. Y el tercer problema que había en la ciudad de Tesalónica era la práctica de la vida cristiana que algunos profetas falsos habían instruido. Algunas cosas eran como, oh, no tienen que dejar de adorar a otros dioses para ser cristianos. Esa era una de las formas que tenían de engañar a los hermanos. Por eso es que algunos hermanos estaban en la iglesia y todavía tenían prácticas de la idolatría. Y el apóstol Pablo ve esta situación que Timoteo le cuenta, y entonces él comienza a escribir esa carta precisamente por estos problemas. Ahora, veamos el contexto religioso y cultural de Tesalónica. Lo primero, Tesalónica era la capital de Macedonia y estaba gobernada por 7 magistrados que dependían de un prefecto. Esta era la forma de gobierno de Tesalónica. Era una ciudad libre, no era una ciudad dirigida por Roma. Era una ciudad que en cierta medida estaba Roma sobre ella, pero tenía demasiados privilegios, tenía mucha autonomía. Era una ciudad considerada ciudad libre. Luego, cuando Timoteo regresa con Silas, Pablo había continuado su viaje a Corinto, donde Timoteo le informó sobre la iglesia de Tesalónica y esto provocó que Pablo necesitara escribirles la carta a los tesalonicenses. Y muy probable poco después de su llegada a Corinto, que pudo ser más o menos, como les dije anteriormente, a inicios del año 51 después de Cristo. Los habitantes de la ciudad de Tesalónica en la época de Pablo adoraban a muchas deidades, lo cual representaba un verdadero desafío para la proclamación del evangelio. Esta, como era de esperarse, les instaba a abandonar sus cultos ancestrales y tradicionales, atractivos e incrustados en la misma esencia de su idiosincrasia. Es decir, el pastor Macario Flores habla acerca de este tema. Él es un especialista en Nuevo Testamento y específicamente en epístolas paulinas y en griego. Él dice que en Tesalónica pues ocurría lo mismo que en la mayoría de las ciudades griegas libres. Había una depravación inmoral y una depravación espiritual. La depravación inmoral era el resultado de su depravación espiritual. Como eran idólatras, tenían muchos dioses, entonces no había básicamente algún tipo de control de otras facultades corporales de cada persona o de las convicciones intelectuales de las personas. Cada uno creía lo que quería, cada uno hacía lo que quería. Y esto había desembocado en una depravación inmoral corrupta completamente. Y esto es lo que Pablo ve cuando pasa por Atenas, que estaba esperando a Timoteo y a Silas. Dice que el espíritu se enardecía de Pablo al ver tanta inmoralidad en la ciudad de Atenas. Ahora, ese mismo principio se repetía, o esa misma situación se repetía en la mayoría de las ciudades griegas. Ahora, es impresionante que hablando siempre del contexto religioso y cultural, lo que encontramos es la evidencia de lo que había en Tesalónica, los dioses que habían. Miren, la evidencia testifica la presencia de una gran cantidad de deidades en Tesalónica. Entre ellas se pueden mencionar a Zeus, Apolos, Atenea, Artemisa, Isis y Osiris. Y también teníamos a Demeter, Poseidón, Pan, Hércules y Hades. Y cada uno de esos dioses y de esas deidades tenía su propio culto, tenía su propia orden sacerdotal, tenían sus ritos, sus poderes, sus adherentes o oraciones y actos de devoción personal. Y eso implicaba, hermanos, que los nuevos creyentes, los que Pablo había
dejado después de salir hacia Corinto, tenían que renunciar a todo ese politeísmo y adorar a un novedoso Dios que solamente tenía una situación monoteísta. ¿Ustedes se imaginan el cambio tan drástico que tenía que pasar esta gente? Es decir, desde pequeñitos no habían visto otra cosa que dioses y dioses y dioses. Y ahora pasa un predicador, les habla de un Dios no conocido, como hablamos la vez pasada acerca de Atenas. Y este Dios no conocido les pide que deben dejar todas esas costumbres. No era fácil, no era fácil, pero parece ser que esta ciudad, que los cristianos de esta ciudad, no tenían tanto problema con la idolatría, porque al parecer una de las cosas que el apóstol Pablo admira en ellos fue precisamente la forma en que ellos tuvieron que salir de la idolatría y adorar a un solo Dios verdadero. Siguiendo y hablando de estas cosas, nos dice Hechos 17, 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, es decir, unas 3 semanas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, el mensaje que Pablo llevaba era de un Cristo que había muerto por la raza humana. Era un mensaje completamente diferente, un mensaje lleno de compasión. Mientras que en todas las deidades griegas lo que imperaba era la violencia, era la enojura, el rechazo de los dioses acerca de la humanidad. Y entonces los dioses se enojaban con la humanidad y mandaban destruir ciudades enteras. Esa era la concepción mitológica de los dioses griegos. Y ahora Pablo viene a predicar de un Dios no conocido, un Dios que fue capaz de dar su propia vida por la raza humana. Esto de algún modo alteraba el orden religioso, pero también transmitía esperanza a quienes la habían perdido. Era un mensaje de compasión. Ahora, nos dice Hechos 17, 4 y 5. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y ahora fíjense lo que pasó. Entonces, dice, aquí el que está escribiendo es Lucas, recuerden. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos. Aquí es la primera vez que Lucas describe severamente la conducta de los judíos, de los hombres a quienes contrataron los judíos. Dice que tomaron consigo a hombres ociosos, y luego se la pausa y dice hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Es decir, que la única intención que ellos tenían era la de matar al apóstol Pablo y a Silas, a Timoteo y a todos los que estuvieran allí. Pero al no encontrarlo, entonces finalmente aceptaron que pagara la multa a Jasón y, conociendo la situación de los hombres malos, fueron y enviaron a Pablo para Berea. Ahora, es bien interesante que entonces tenemos finalmente una situación que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 8 y 9, nos dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos
a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Qué bonito! Un pueblo que estaba metido en la idolatría, un pueblo que había nacido en la idolatría, era la cuna de la idolatría, del politeísmo, de la inmoralidad. Y ahora Pablo les dice, nosotros sabemos cómo ustedes abandonaron los ídolos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Mis queridos hermanos, vivimos en el siglo XXI y ahora no necesitamos tener a una estatua que sea el Dios pagano. Hay otras cosas que se han convertido en nuestro Dios pagano en nuestra vida. Y el Señor Jesús nos hace un llamado a la consagración, un llamado a la oración, un llamado a predicar su palabra. Pero antes de predicar, el Señor espera que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él, que nos convirtamos de los ídolos al Dios verdadero, que llamemos al pecado por su nombre, que dejemos el pecado ya y vivamos una vida decente delante del Señor. Es tiempo de decirle al Señor Jesús, Señor, ayúdame a serte fiel, a serte obediente. Mis queridos hermanos, hay un llamado de parte de Dios para nosotros y es urgente. Es el llamado a abandonar el pecado y a aceptar la voluntad de Dios, la predicación del Evangelio, la expansión del mismo en todo el mundo, porque Cristo Jesús ya está viniendo. Todo lo que estamos viendo es eso, lo mismo que pasaba en las ciudades griegas, inmoralidad, degeneración en el carácter de las personas. Estamos viendo tantas situaciones que sabemos que sin duda alguna Jesús está viniendo ya a la tierra. Hoy yo quiero invitarte a ti, mi querido hermano y amigo que me estás viendo. No importa dónde estés, tampoco importa lo que hayas hecho. El Señor te está haciendo el llamado como se los hizo a los hermanos tesalonicenses, para que abandones el pecado, para que te deshagas del pecado y para que le digas al Señor, Señor Jesús, aquí estoy, traigo mi vida para que tú puedas cambiar mi vida de una vida de pecado a una vida de justicia en Cristo Jesús. Hoy quiero orar por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio. Quiero orar para que el Señor sea el centro en tu vida y en tu familia. Querido Dios, gracias te damos porque solamente a través de ti podemos encontrar el propósito por el cual tú nos has llamado en este tiempo final. Señor, hoy queremos aceptar el llamado que tú nos estás dando a abandonar el pecado. Algunos no saben cómo hacerlo, Señor, pero te pedimos que con el Espíritu Santo tú nos ayudes a comprender cómo es que debemos abandonar el pecado. Señor, muchas veces somos idólatras y ni siquiera nos damos cuenta. Ayúdanos a abandonar la idolatría con conciencia, Señor, sabiendo que lo hacemos porque te amamos a ti, porque queremos estar contigo pronto en el cielo. Bendice a tu iglesia en todo el mundo, Señor, y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvides que tienes una cita con nosotros en nuestro próximo estudio, el estudio número 14. Así que te esperamos. Invita a tus amigos y comparte con tus amistades todos estos videos para que también ellos puedan ser llamados por el Señor a una vida de justicia en Cristo Jesús. Nos vemos hasta entonces.